su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este día lunes para acompañarles tal vez mientras van manejando o mientras están en su casa o en la oficina con un estudio interesante como es el estudio de la lección de la escuela sabática. Hoy me acompaña el hermano Víctor Argueta, uno de los ancianos de nuestra iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles. Buenos días y bienvenido. Amén, pastor. Gracias por la invitación y gracias también a usted que hace posible que a través de estos medios podamos llegar hasta sus hogares. Vamos a pedir la dirección de Dios en este estudio y entonces, hermano Víctor, si es tan amable, haga usted la oración. Amén. Padre nuestro, gracias damos esta mañana por el privilegio de la vida. Amén. Es una oportunidad que nos das para ponernos a cuentas contigo. Así es. Ahora que estamos acá en este lugar de estudio, meditando en tu palabra, y esta palabra será oída en muchos hogares. Esperamos que también sea un bálsamo, un aliciente a sus vidas. Gracias, Señor, por el estudio de esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros el día de ayer cerrábamos la lección diciendo que la santificación es lo que viene como resultado de ser justificados y perdonados. Pero esta santificación, nosotros miraremos hoy que no es algo que ocurre solamente en un momento, sino que es algo progresivo. Y bajo el título Justicia imputada e impartida, vamos entonces a entrar al desarrollo de este tema. Hermano Víctor, ¿qué significan estos términos justicia imputada e impartida? Bueno, esos son algunos términos teológicos, que es ahí donde se usa. Nosotros hemos oído hablar de la justificación imputada e impartida. Pero ¿qué es la justificación? La justificación es cuando el pecador va a Cristo y ahora la sangre de Cristo sobre nosotros es perdonado. Ahora, ¿pero qué es la justificación imputada? La justificación imputada es cuando los pecados del creyente son puestos sobre Cristo. Ahí es donde entra ya la justificación imputada. Ahora, ¿pero qué es la justificación impartida? Esta justicia no es más que el poder del Espíritu Santo en el creyente para producir en él la santidad como también la obediencia. Eso sería en términos de la justificación imputada como también impartida. Y hay en el ámbito teológico un agregado a esto de la justicia imputada, y es que se dice de que hay doble imputación en esa justicia. Porque por un lado, como dijo el hermano Víctor, los pecados nuestros le son imputados a Cristo, y por el otro lado, Él nos imputa su justicia a nosotros. Es decir, nos declara justos. Amén. Prácticamente Él nos mira en el momento en que nos justifica, en el momento en que nuestros pecados le son imputados a Él. En ese momento, Él nos imputa su justicia a nosotros y nos mira, hermano Víctor, como que si nunca hubiéramos pecado. Amén. Es una cosa hermosa que ocurre. Sin embargo, como decíamos ayer, después de que eso ocurre, viene necesariamente ahora el hecho de que vivamos una vida santificada. Y es allí donde, decía el hermano Víctor, entra la justicia impartida. Todo comienza con una imputación de la justicia en el momento en que somos perdonados, pero luego esa justicia comienza a ser impartida a lo largo de la vida. ¿Y por qué la santificación, hermano Víctor, no es la obra de un momento, sino que es una labor progresiva? ¿Qué pasos se enumeran a fin de alcanzar esa meta? Bueno, sabiendo que la santificación es algo progresivo, nosotros vamos a irnos a la palabra del Señor, y yo voy a leer en el libro de Hebreos,
Voy a tener 3 textos, pero quisiera empezar con el libro de Hebreos. Hebreos 6.1 dice lo siguiente: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Apreciados hermanos, la palabra rudimentos significa comienzo. En otras palabras, Pablo está diciendo, dejando los comienzos de la doctrina de Cristo, que es por donde llegamos a este camino, que es por donde nosotros fuimos introducidos a este hermoso plan de la salvación, dejando esos rudimentos o esos comienzos de la doctrina de Cristo, Pablo dice, ahora vamos adelante, dice, a la perfección. Ahí nosotros vemos que hay un progreso. Tú comienzas con un rudimento, con un comienzo de quién es Cristo, qué ha hecho por ti, qué es lo que Él tiene para ti, y tú comienzas con ese, valga la redundancia, con ese conocimiento, con ese comienzo, pero de allí, dice Pablo, vamos adelante, a la perfección, es decir, a la santidad. Y es allí donde nosotros vemos que se empieza con algo, pero se avanza. Por eso es que el apóstol tenía razón al hablar de la santificación que es progresiva. Y vámonos al libro de Filipenses. Filipenses 3, 13 y 14 dice lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando todo discernimiento de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Esto me hace pensar en el estadio, pero no en el estadio de ahora, sino en el estadio de los días de los griegos. Cuando Pablo citó estas palabras, sin duda los que le oyeron sabían muy bien de qué es lo que les estaba hablando. Él decía, me extiendo hacia adelante. Y utilizaba prácticamente una terminología del deporte. El atleta, cuando corría en la pista, él se extendía hacia adelante para poder ayudarse a alcanzar la meta. Es interesante que Pablo decía en ese contexto, yo así decía, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pero hay una cosa, hermano Víctor, y es que cuando este atleta se extendía hacia adelante y corría para llegar al blanco, él no tenía que ponerle atención ni a los gritos ni a los insultos de la afición. Él tenía que estar concentrado en la meta. Usted y yo tenemos una meta y es alcanzar la santidad. Amén. Y en este proceso, en este progreso de la santidad, hermanos, tampoco nosotros debemos ponerle atención ni a los gritos de la afición, ni a los insultos. Porque es posible que cuando tú te propones ser santo, cuando tú te propones entrar en ese camino de santidad, cuando tú te propones alcanzar el blanco, es posible que haya gente que te lo impida. Es posible que haya gente que te desanime. Es posible que, como en el estadio, haya gente que te insulte, haya gente que te hace ruido, pero tú a eso no le pongas atención. Tú concéntrate en el blanco, tú concéntrate en la meta, porque allí está el premio. Y lo bonito de todo esto, hermano Víctor, es de que en esa época, cuando Pablo usaba esta terminología, el premio se lo llevaba solo uno. Y en cambio aquí, nos lo llevamos todos. No todos. importa la hora que llegue. Exacto. Todos podemos, hermanos, alcanzar el premio, pero si ustedes notan, Pablo hablaba de esto que es progresivo y de alcanzar un objetivo. Por eso es que hablando de la santificación,
que no es algo que se obtiene rápido, sino que va escalando peldaño tras peldaño. Y veamos lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1, del 5 al 10. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros, abunda, no dejarán estar ociosos y sin frutos en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Aquí el apóstol nos está hablando cómo es la escalera de la santificación. Tenemos que ir día tras día aumentando a lograr el objetivo. Y ahora, por eso es que la Biblia dice, aquí pastor, la Santa Escritura enseña claramente que la obra de la santificación es progresiva. Así es, hermano. Volvemos, o quiero mejor dicho, volver a lo que comentaba ayer con mi esposa, y es el hecho de, por ejemplo, la mujer sorprendida en adulterio. Todo comenzó ella con una justicia que Dios le dio, que Cristo le dio, con un perdón que le otorgó, pero a partir de allí el Señor le dice, no peques más. Comenzaba a partir de allí la santificación. Y nosotros, el problema, hermano Víctor, es que nosotros no hemos comprendido a veces completamente este plan de Dios y hemos llegado a Cristo, no sé, tal vez 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás, pero como que a veces la vida como que sigue igual. Las mismas inclinaciones, las mismas prácticas, el mismo ambiente mundano sigue latente y sigue estando en nosotros como una práctica. Y deberíamos de entender de que deberíamos de haber comenzado desde el día en que venimos a Cristo un progreso, hermanos, en esto de la santidad. No podemos nosotros quedarnos como enanos espirituales. Tenemos que entender que desde el día en que venimos a Él, debimos haber avanzado en esto. Y si no lo hemos logrado, hermanos, bueno, es lo que decíamos ayer, es por falta de consagración. Es porque nosotros no hemos entendido que estando a los pies de Jesús, como lo estaba como lo estaba María, la hermana de Lázaro, es como uno puede llegar a crecer en santidad. Pero me gusta que el apóstol Pedro dice que hay que añadirle. Él habla de añadirle. Él dice, poniéndole toda diligencia, dice, poniendo tu esfuerzo, poniendo tu empeño. O sea, nosotros tenemos que cooperar, poniéndole, dice, toda diligencia, todo tu empeño. Añádale a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal, al amor fraternal caridad. En otras palabras, tú tienes también, hermano, que cooperar. Tú tienes que añadirle. ¿Cómo se lo vas a añadir? Haciendo esto que estamos haciendo ahora. Estudiando la Biblia todos los días. Orando. Tú le estás añadiendo a tu fe, a tu progreso espiritual. Le estás añadiendo cada día más santidad. Es la obra de Dios en ti, pero tú cooperas, dedicándote a buscar más de Dios. Así que, como decía esta nota, es progresivo. Y cuando el pecador se encuentra en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Es decir, el rudimento se ha dado, pero a partir de allí te debes de extender hacia adelante. Por eso la primera cosa que la persona debe de encontrar es la conversión. Y lo leo nuevamente, dice, cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios
por la sangre expiatoria, que es la justificación, en otras palabras, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Ese es el primer peldaño que nosotros debemos de hacer, ir a los pies de Cristo como estamos. Si encontramos en esa conversión una paz, una tranquilidad, decimos, yo estoy a cuenta con mi Dios, no tengo ya cuentas pendientes con nadie, hemos ido al primer peldaño. Ahora ese dice, es solamente el comienzo. Exactamente. Ahora, pero si tú no vas a Cristo como estás, entonces no puede haber esos añadimientos que menciona el apóstol. Sí, y dice que después de haber empezado por allí, ahora dice, debe de llegar al estado de hombre perfecto. Amén. Crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol Pablo, ya lo dijimos, ya lo leímos, dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Y San Pedro, acabamos de leerlo, ya ha presentado los peldaños por los cuales se llega a la santificación de que habla la Biblia. Pero noten, hay que ponerle empeño, pues dice, poniendo de vuestra parte todo empeño. Hermano Víctor, el problema es de que, pues tristemente el cristiano no le quiere poner empeño a su vida cristiana, valga la redundancia. Mira, cuando el cristiano no estudia la Biblia todos los días, pues qué empeño le está poniendo a su progreso de santidad. No va tampoco a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué empeño le está poniendo? No le está poniendo ninguno. Y así, ¿cómo lo va a conseguir? Por eso, como decíamos ayer, el cristiano, la santificación es la obra de Dios en el hombre, pero el hombre debe cooperar. Y la cooperación que el hombre debe ponerle es este empeño. Por eso yo te animo, amigo televidente y radioyente, a que le pongas empeño a tu vida cristiana, que te empeñes tú en estudiar la palabra de Dios todos los días, en buscar tiempo para orar, en asistir a la iglesia para escuchar la palabra. Ponle empeño, hermano, para que esta santidad pueda ir progresando en ti. De otra manera, dicho, el empeño sería ponerle entusiasmo. O en nuestro propio hablar sería ponerle ganas a las cosas del Señor. Así es. Eso sería empeño, ponerle deseo, ponerle ganas, ponerle entusiasmo. Como decía el pastor, estudiar la Biblia, orar, venir a la iglesia. Ese es ponerle empeño, ponerle entusiasmo, ponerle ganas. Entonces, pero si tú no estudias la Biblia, no oras, no vienes a la iglesia, entonces no puede haber ese añadimiento a la santidad. Así es. Hay una pregunta aquí, pastor, que me gustaría que detuviéramos bien en la B, que dice, que hecho por medio de la muerte de Cristo, vea, nos ayuda. Y ahora la segunda es, ¿qué experiencia puede haber en aquella persona cuando Cristo mora en él? La primera dice, ¿qué hecho por nosotros? O sea, ¿qué medio ha hecho Cristo cuando muere en la cruz por nosotros? ¿Qué es lo que se hace? Ahora veamos aquí lo que dice Romanos. Romanos 5:10. Ajá. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué hecho por nosotros? Dice, mediante la muerte de Cristo. Vea, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ahí está diciendo que nosotros éramos enemigos. Vea, ahora, muriendo Cristo en la cruz, dice, ahora Él nos ha reconciliado. Exactamente. Vea, ahora nosotros éramos enemigos, como dice San Juan. El que no es conmigo, dice, contra mí es. El que no recoge, dice, desparrama. Entonces dice, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ahora a nosotros nos ha reconciliado. Vea, nosotros éramos extranjeros, ahora dice, ya somos de la casa del Señor. Pero la segunda pregunta es tan importante, pero me gustaría, pastor, enfatizar esto de la reconciliación. Sí, hermanos, esto es importante porque una persona que ha sido reconciliada, pues ahora entabla pues una relación más bonita. Ahora esta persona pues es salva por la vida.
de aquel que ha hecho posible la reconciliación, en este caso, la vida de Cristo. Nosotros, hermanos, podemos mirar aquí que no se queda en el plan de salvación todo en una justificación, sino que es el primer paso para el siguiente, como es lo que hablábamos, la justicia impartida, es decir, la santificación. Tú eras enemigo de Dios, yo era enemigo de Dios, soy reconciliado por la muerte de Cristo, pero ahora estando reconciliados, debo ser salvo por su vida, por la vida de Cristo. Yo necesito estar con Él para que Él me imparta entonces esa justicia que es santificación. Dice, justicia significa la salvación de un alma, de la perdición, para que pueda obtener la santificación. Y por medio de la santificación, pues, vida del cielo. Entonces, esa reconciliación es la que nosotros venimos hablando de la justificación, en el cual el Señor nos perdona y nos presentamos ante Dios como si nunca hubiésemos pecado. Ahora, hablando de la justificación, significa que la conciencia está limpiada de una persona que estaba muerta en delitos y pecados y ahora por la muerte de Cristo ha llegado a ser reconciliado. Ahora, pero no solo se queda allí, vea, porque la parte decía qué es lo que la muerte de Cristo ha hecho. Entonces era reconciliarnos, vea, hacernos ahora sus amigos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál será la experiencia diaria de aquel en quien Cristo mora? ¿Cómo será que va a vivir esta persona reconciliada ya? ¿Habrá evidencia? ¿Cómo será, pastor? Bueno, hermanos, es lo que estamos aquí comentando en la lección, y es que una persona que ha sido santificada, ahora su conciencia es limpia y ahora es santificado, es decir, apartado para el Señor. No podemos continuar nosotros, perdónenme, hermanos, que sea tan explícito. Me gusta ser explícito porque, no sé, porque hay gente que tal vez no le gusta que uno sea tan explícito, quiere deducirlo, pero yo soy explícito. Tú no puedes seguir siendo cristiano y por ahí tomándote tu cerveza entre semana, y todavía fumándote tu cigarro, y todavía consumiendo por ahí las drogas. Tú tienes que entender de que esas cosas se hacían antes, cuando no conocías de Cristo. Ya estás reconciliado con Él. Tú no puedes seguir con eso. Y entonces tú necesitas tener victoria sobre eso. Recuerda que Jesús murió por ti para que todas esas cosas tú, pues, se te fueran perdonadas y al mismo tiempo tú fueras santo. De manera que ahora lo que toca, hermano, es una entrega completa, una rendición total. Un día de esto me decía una muchacha, pastor, me decía, yo me quiero entregar a Cristo, me decía, pero yo tengo temor de que no vaya a cumplir, me decía, y tengo temor de que después, pues, falle, y ¿cómo hago? Y le digo, tú no tienes que pensar en que vas a fallar, tú no tienes ni siquiera dar cabida en la mente de la posibilidad de no cumplir. Tú solo ríndete completamente, ríndete con todos tus malos deseos, con todas tus malas prácticas, con todas tus cosas mundanas, ríndete a Él, pero ríndete sinceramente y Dios te cambiará tu corazón. Y todas esas cosas que tú has deseado hacer malas en el pasado, el Señor te va a cambiar esos deseos, pero ríndete. Así que, hermanos y hermanas, lo que toca aquí es rendirnos al Señor. Él nos justifica, nos perdona, pero para entonces inmediatamente proceder en nosotros un proceso de santidad que debe ser progresivo. Es decir, nosotros tenemos que avanzar a la altura que nosotros tenemos ya en este camino. Pues este servidor tiene como 35 años de ser adventista, el hermano Víctor tiene muchos años, pero a esta altura, hermano Víctor, nosotros debimos haber crecido más en santidad, porque es progresivo. Así es. Bueno, sigue diciendo ahí la nota. Perdón, pastor, ahora, ¿cómo es eso? Debe de haber una evidencia. Sí, claro. De cuando nosotros nos hemos sido reconciliados.
vea, debe de haber un cambio en nuestra vida, vea. Por eso aquí dice, la justicia exterior da testimonio de la justicia interior. Exactamente. Entonces, debe de haber una evidencia en mí de que voy progresando, pero si la gente o mi Cristo no ve en mí ese crecimiento, entonces hay que ponernos a pensar ahí. Sí, es importante esto, la justicia exterior da testimonio de la justicia interior. Y le agrega un pedacito, el que es justo por dentro no muestra corazón duro ni falta de simpatía, sino que día tras día crece a la imagen de Cristo y progresa de fuerza en fuerza. En otras palabras, hermanos, como dice el hermano Víctor, tiene que haber una evidencia. Pastor, perdón, aquí hay una evidencia, por ejemplo, del crecimiento aquí en Primera de Juan. Primera de Juan, que dice aquí, el que dice que le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Exacto. Entonces debe de haber una evidencia de que tú has sido reconciliado con Cristo, ¿vea? Si guardas los mandamientos de Dios. Y así sucesivamente debe de haber un cambio, ¿vea? De este hombre exterior, dice, al interior, o sea, debe de verse, ¿vea? Que ha cambiado, ¿vea? Por eso es que tenemos este día, hermanos, que evaluarnos y ver qué tanto está evidenciando nuestra forma de vivir que hay santidad en nosotros. Y hay formas de uno entender bien esto si hay evidencias. Las palabras, la manera de vestirnos, la manera como nos divertimos, el respeto a la santa ley de Dios, los mandamientos completamente. Hermanos, todo esto dice que tanto hay en nosotros santidad. La justicia exterior da testimonio de la justicia interior. Se te fue imputada la justicia, se te fue imputado el derecho, se te fue imputado el acto de que eres perdonado. Oh, hermano, ahora se te imparte también eso por obra del Señor, y tú debes tener la seguridad de que eso se esté dando y tus actos, tus frutos dicen. Por eso es importante no caer en esa falsedad, como decía el texto que el hermano Víctor ha citado, que si lo conoces pero no guardas los mandamientos, eres un mentiroso. No debemos nosotros caer en eso. Por eso hoy es el día para evaluarnos cómo estamos, entregarnos al Señor, pedir perdón, rendirnos completamente a Él y decirle, Padre, hazme santo, esa justicia que tú me imputaste, oh Señor, ahora yo te ruego que se vea en frutos de justicia. Pastor, aquí hay una nota muy importante. Dice, aquel a quien la verdad santifica tendrá dominio en sí mismo y seguirá en las pisadas de Cristo. Entonces el Señor dice, ejemplo he dado para que como yo haga. Entonces en aquellos que hemos sido, la justicia ha sido imputada, debe de haber una evidencia, como dijimos, y debemos andar en las pisadas que Él anduvo. Si Cristo estuviera en nuestros días, no va a ir a lugares donde nosotros vamos a veces. Entonces debe de haber una evidencia, como decía la pregunta aquí. ¿Qué evidencia hay? Dice, de que Cristo mora en tu vida. La evidencia es que debemos de seguir las pisadas de nuestro Salvador. Y mira hasta cuándo, hermano Víctor, porque dice que seguirá en las pisadas de Cristo hasta que la gracia dé lugar a la gloria. Nosotros sabemos que estamos en este momento en el reino de la gracia, pero pronto llegará el reino de la gloria, cuando seremos trasladados al cielo. Pues dice que debemos seguir las pisadas de Cristo hasta que la gracia le dé lugar a la gloria, es decir, hasta que seamos llevados al cielo. Pero no será cuando lleguemos al cielo, sino ahora seguir las pisadas de Cristo hasta que esta gracia le dé lugar a la gloria, cuando completamente seamos glorificados, mis hermanos. Pero ven ustedes cómo está la idea de la progresión aquí. Sigues las pisadas de Cristo hasta que la gracia le dé lugar a la gloria. Hay un progreso. Por eso decía ahí, la santificación no es la obra de un momento, sino de una labor
progresiva. Así es. Esa era la lección que estudiábamos ahora. Así es que te invitamos, no te desanimes. La vida cristiana así es, debe de ser como la luz de la gloria hasta que el día es perfecto. Vea, ahora no oraste, vea, pero hazlo mañana. Y así es como se va haciendo. Vea. Así es. Termino con la última parte donde dice que la justicia por la cual somos justificados, esa es imputada. Claro. Pero la justicia por la cual somos santificados, esa es impartida. Amén. Al final dice que la primera es nuestro derecho al cielo y la segunda es nuestra idoneidad para el cielo. Amén. Es decir, cuando el Señor te perdona tus pecados, cuando el Señor te da esa justificación, te ve como que si nunca hubieras hecho nada malo porque te declara justo, allí el Señor te da el derecho al cielo. Amén. Pero luego, Él quiere que seas idóneo para ir allá. Y la idoneidad es la justicia impartida. En otras palabras, la santificación. Comienzas por un rudimento y continúas hacia adelante. Que Dios te bendiga y que esto sea una realidad hoy y mañana y que sea crecimiento, añadiendo a la escalera de tu vida esta santidad todos los días. Amén. Vamos a orar. Oh Padre Santo, qué hermoso es este plan de salvación que no nos deja solamente en un peldaño, sino que nos pone para adelante, avanzar a otro y a otro y a otro, hasta el punto de que la gracia le dé lugar a la gloria. Señor, nosotros posiblemente nos hemos perdido de mucha bendición al no haber entendido esto o al no verlo puesto por obra. Pero Padre, ahora te rogamos que así como nos has imputado tu justicia, hoy en este día nos impartas también, Señor, esa justicia en una vida santa que progrese en toda nuestra manera de vivir. Señor, te pedimos que ya podamos disfrutar de esta santidad. Amén. Que ya podamos, Señor, evidenciarla. Que ya podamos, Señor, poder también mostrar de alguna manera que la justicia exterior es el fruto de la justicia interior. Amén. Padre, gracias. Que podamos progresar hoy y mañana y todos los días, hasta el día cuando la gloria se manifieste y este cuerpo mortal sea glorificado para vida eterna. Amén. Gracias, Padre, por esta lección en el nombre de Jesús. Amén. Amén.